En la boda de mi hermano, su novia me dijo que era tóxica, así que retiré el auto de bodas y los dejé caminar. Fue en el momento exacto cuando Carla, radiante en su vestido blanco de $15,000, me tomó del brazo frente a todos los invitados reunidos en el jardín principal del club y anunció con una sonrisa venenosa: Elena, ya que tanto te gusta arruinar momentos especiales, es hora de que sepas la verdad. Todos aquí sabemos que eres una persona tóxica que no debería estar en nuestra familia. ¡Detente ahí! Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hyper. ¿Hecho? ¡Fantástico! Continuemos con el relato. Las copas de champán se detuvieron a medio camino hacia los labios. El silencio se extendió como una mancha de aceite sobre los manteles blancos, y yo simplemente sonreí mientras sacaba las llaves del Mercedes-Benz que había rentado especialmente para ellos. Los 300 invitados nos miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Carla saboreaba cada segundo de lo que creía era mi humillación pública. Su madre aplaudía discretamente desde su mesa, y mi hermano Diego permanecía allí parado como un títere sin cuerdas. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado esperando este momento durante meses, preparándome para el día en que Carla finalmente mostraría su verdadero rostro delante de testigos. Mientras ella continuaba su discurso venenoso sobre cómo yo siempre había sido celosa de su relación con mi hermano, yo caminé tranquilamente hacia la mesa principal y tomé el micrófono. Soy Elena. Tengo 28 años, y durante los últimos 3 años había sido testigo silenciosa de cómo Carla manipulaba sistemáticamente a mi hermano Diego para alejarme de la familia. Lo que ella no sabía era que yo había documentado cada mentira, cada manipulación, cada momento en que había tratado de convertirme en la villana de su cuento de hadas. Mientras sostenía ese micrófono frente a todos esos invitados elegantemente vestidos, sabía que los próximos minutos cambiarían para siempre la dinámica de nuestra familia, y que Carla finalmente descubriría lo que significaba meterse con la persona equivocada. Mi hermano Diego y yo fuimos inseparables durante toda nuestra infancia. Con solo 2 años de diferencia, compartíamos todo: travesuras, secretos, sueños de futuro. Nuestros padres, Marta y Roberto, siempre decían que éramos como 2 mitades de la misma alma. Diego era el típico hermano mayor protector, y yo era su cómplice incondicional en todas sus aventuras. Cuando él empezó la universidad, yo lo visitaba cada fin de semana. Cuando yo comencé mis estudios de psicología 2 años después, él me ayudó a mudarme al dormitorio y me presentó a todos sus amigos. Nuestra relación era tan sólida que nuestros padres bromeaban diciendo que tendríamos que casarnos el mismo día, porque ninguno podría celebrar sin el otro. Todo cambió cuando Diego conoció a Carla durante su último año de carrera. Al principio, parecía una chica encantadora, estudiaba administración de empresas, venía de una familia acomodada, y aparentemente estaba perdidamente enamorada de mi hermano. Recuerdo perfectamente la primera vez que la conocí. Diego me había invitado a cenar con ellos en un restaurante italiano cerca de su universidad. Carla llegó vestida impecablemente, con una sonrisa que parecía sacada de una revista de moda. Durante toda la cena, fue amable, interesada en mi carrera y aparentemente fascinada por las anécdotas familiares que Diego compartía. Incluso llegué a pensar que finalmente mi hermano había encontrado a alguien digno de él. Sin embargo, las primeras señales de alarma aparecieron sutilmente. Carla comenzó a sugerir planes que no me incluían. Diego, amor, ¿no crees que sería romántico pasar el fin de semana solos en la cabaña? O, tu hermana debe estar muy ocupada con sus estudios, mejor no la molestemos con nuestros planes. Al principio, Diego trataba de incluirme de todas maneras, pero gradualmente comenzó a ceder ante sus sugerencias. Los almuerzos familiares de los domingos se volvieron tensos porque Carla siempre encontraba una excusa para llegar tarde o para que Diego se fuera temprano conmigo. Cuando mencioné mis preocupaciones a mis padres, me dijeron que era normal que Diego quisiera pasar tiempo a solas con su novia. La manipulación de Carla se volvió más sofisticada con el tiempo. Comenzó a reinterpretar mis palabras y acciones de manera que me hicieran ver como la hermana celosa y posesiva. Si yo sugería un restaurante para cenar en familia, Carla comentaba: Elena siempre quiere decidir por todos. ¿No te parece un poco controlador, Diego? Si yo compraba un regalo para mi hermano, ella decía: es dulce que Elena trate de mantener esa relación tan intensa contigo,
Pero ya no somos niños, ¿verdad? Cada comentario estaba cuidadosamente diseñado para sembrar dudas en la mente de Diego sobre mis intenciones. Lo más frustrante era que siempre lo hacía con una sonrisa angelical y un tono aparentemente preocupado por nuestro bienestar familiar. Las cosas empeoraron dramáticamente cuando Diego decidió proponerle matrimonio. Había estado planeando la propuesta durante meses, y originalmente quería que yo lo ayudara a elegir el anillo y a organizar la sorpresa. Habíamos pasado tardes enteras visitando joyerías, comparando diamantes, discutiendo qué tipo de propuesta le gustaría más a Carla. Estaba genuinamente emocionada por él, a pesar de mis reservas sobre ella. Sin embargo, 2 días antes de la propuesta, Carla le dijo a Diego que había escuchado rumores de que yo estaba tratando de sabotear su relación. Según ella, yo había estado diciéndole a nuestros padres que ella no era la indicada para él, que era muy interesada, que solo estaba con él por el dinero de la familia. La confrontación fue devastadora. Diego llegó a mi apartamento furioso, con los ojos enrojecidos y la mandíbula tensa. «Elena, necesito saber la verdad. Carla me dijo que has estado tratando de destruir nuestra relación. ¿Es cierto que les dijiste a nuestros padres que ella solo está conmigo por dinero?» La acusación me dejó sin palabras. Jamás había dicho tal cosa. Sí había expresado algunas preocupaciones sobre cómo Carla me trataba, pero nunca había atacado su carácter de manera tan directa. Cuando traté de explicarle lo que realmente había sucedido, Diego ya tenía la mente cerrada. «Carla tenía razón. Has estado celosa desde el principio porque ya no soy solo tu hermano. Es hora de que crezcas, Elena». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. La persona que había sido mi mejor amigo durante 28 años me había acusado de traición basándose únicamente en las palabras de una mujer que conocía desde hacía apenas 2 años. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que Carla había logrado exactamente lo que quería: crear una brecha irreparable entre Diego y yo. Al día siguiente, él le propuso matrimonio en el mismo restaurante donde la había conocido, sin decirme nada. Me enteré por las redes sociales, como cualquier extraño. Los meses previos a la boda fueron un infierno emocional. Diego y yo apenas nos hablábamos, y cuando lo hacíamos, siempre estaba Carla presente, monitoreando cada palabra, cada gesto. Ella se había asegurado de que yo no formara parte de la planificación de la boda. No me pidieron ayuda para elegir el lugar, ni las flores, ni la música. Mi única participación fue recibir la invitación formal por correo, como si fuera una conocida lejana en lugar de la hermana del novio. Cuando traté de hablar con mis padres sobre la situación, me dijeron que debía hacer un esfuerzo por llevarme bien con Carla por el bien de la familia. Fue durante este periodo que comencé a documentar sistemáticamente el comportamiento de Carla. Mi formación en psicología me había enseñado a reconocer patrones de manipulación y quería tener evidencia concreta de lo que estaba sucediendo. Comencé a grabar conversaciones familiares donde ella hacía comentarios despectivos sobre mí. Guardé capturas de pantalla de mensajes donde trataba de convencer a otros familiares de que yo tenía problemas de celos, y documenté cada instancia donde reinterpretaba mis acciones de manera maliciosa. Sabía que eventualmente necesitaría estas pruebas para demostrar la verdad sobre quién era realmente Carla. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas antes de la boda. Diego me llamó para pedirme que fuera su testigo en la ceremonia civil que realizarían un día antes de la celebración principal. Por un momento, pensé que finalmente habíamos comenzado a reparar nuestra relación. Acepté inmediatamente, emocionada por la posibilidad de recuperar a mi hermano. Sin embargo, cuando llegué al registro civil, descubrí que Carla había invitado a su exnovio, Rodrigo, a la ceremonia. Según ella, era importante que él estuviera presente como amigo de la familia, para demostrar que no había rencores del pasado. La situación era absolutamente surrealista. Allí estaba yo, la hermana que había sido marginada durante meses, sirviendo como testigo mientras el exnovio de la novia ocupaba un lugar de honor en la primera fila. Cuando confronté a Diego sobre esto después de la ceremonia, él simplemente se encogió de hombros y dijo: «Carla quiere que Rodrigo se sienta incluido en nuestra nueva vida. Es una muestra de madurez de su parte». En ese momento me di cuenta de que mi hermano estaba completamente bajo su influencia, incapaz de ver lo inapropiado de la situación. Esa noche, mientras revisaba las fotos de la ceremonia civil en redes sociales, algo llamó mi atención. En varias imágenes, Carla y Rodrigo aparecían intercambiando miradas cómplices, susurrándose cosas al oído, y en una foto particularmente reveladora, él tenía su mano en la parte baja de su espalda mientras ella se reía. Decidí investigar un poco más sobre la historia entre ellos. Lo que descubrí me dejó helada.
Carla y Rodrigo nunca habían terminado realmente su relación. Según múltiples fuentes en redes sociales y testimonios de amigos mutuos, habían estado viéndose intermitentemente durante todo su noviazgo con Diego. Armada con esta información devastadora, tenía que tomar una decisión crucial. ¿Debía contarle a Diego lo que había descubierto y arriesgarme a que él me acusara de inventar mentiras por celos? ¿O debía esperar a que Carla se revelara por sí misma? Decidí adoptar una estrategia más sutil. Durante la semana previa a la boda, comencé a hacer preguntas aparentemente inocentes a familiares y amigos sobre Rodrigo, su historia con Carla, y por qué había sido invitado a ceremonia tan importante. Las respuestas que obtuve confirmaron mis sospechas y me dieron aún más munición para lo que estaba por venir. El día antes de la boda, mientras ayudaba con los preparativos finales en el club donde se realizaría la ceremonia, escuché una conversación telefónica entre Carla y alguien que claramente era Rodrigo. Se había alejado al jardín, pensando que nadie podía oírla, pero yo estaba organizando flores cerca de la ventana abierta. Sí, amor, solo necesito pasar por esto mañana, y después podremos estar juntos como habíamos planeado, le decía en voz baja. Diego nunca se dará cuenta. Es demasiado inocente, y está demasiado enamorado para sospechar nada. Mi corazón se aceleró al escuchar estas palabras. No solo confirmaban que Carla estaba siendo infiel, sino que además estaba planeando continuar su engaño después del matrimonio. Esa noche prácticamente no dormí. Tenía en mis manos información que podría destruir la boda de mi hermano, pero también la oportunidad de salvarlo de una vida de engaños y manipulación. Sin embargo, sabía que si simplemente le contaba lo que había escuchado, Carla negaría todo y me acusaría de inventar historias por despecho. Necesitaba una estrategia más sofisticada, algo que la obligara a revelarse por sí misma delante de testigos. Fue entonces cuando concebí el plan perfecto. La mañana de la boda llegué temprano al club para supervisar los preparativos finales. Como regalo de bodas, había decidido contratar un servicio de automóvil de lujo para llevar a los novios desde la iglesia hasta la recepción. Era un Mercedes-Benz blanco, último modelo con chofer uniformado, decorado con flores blancas y listones dorados. Le había costado $3,000, prácticamente todos mis ahorros. Pero quería hacer este gesto como una última oportunidad de mostrar amor hacia mi hermano, sin importar cómo me había tratado Carla. Cuando llegué al sitio donde se preparaba la novia, Carla estaba rodeada de sus damas de honor, todas comentando sobre lo hermosa que se veía. Tenía que admitir que estaba absolutamente radiante. Su vestido era una obra de arte, satén blanco con bordados de perlas, una cola de 3 metros, y un velo que había pertenecido a su abuela. El maquillaje y peinado la hacían ver como una princesa de cuento de hadas. Por un momento, casi me sentí mal por lo que estaba a punto de hacer, pero entonces recordé todas las mentiras, todas las manipulaciones, todas las veces que me había hecho sentir como una intrusa en mi propia familia. La ceremonia fue hermosa, tengo que reconocerlo. Diego se veía genuinamente feliz mientras esperaba en el altar, y cuando Carla caminó hacia él del brazo de su padre, había lágrimas en los ojos de varios invitados. Los votos fueron emotivos, las flores estaban perfectas, y el fotógrafo captaba cada momento con precisión profesional. Durante toda la ceremonia, Rodrigo se mantuvo discreto en la quinta fila, pero yo lo observaba atentamente. En varios momentos, vi cómo intercambiaba miradas con Carla, cómo sonreía cuando ella pronunciaba sus votos matrimoniales, como si compartieran un chiste privado. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían al área de cóctel para esperar la sesión de fotos, me acerqué casualmente a Rodrigo. Es hermoso ver a dos personas tan enamoradas, ¿no crees? Le dije con una sonrisa inocente. Él se sonrojó ligeramente y asintió. Carla siempre ha sido especial. Diego es muy afortunado. Había algo en la manera en que pronunció el nombre de mi hermano que confirmó mis sospechas. No era el tono de alguien que se alegraba genuinamente por un amigo, sino más bien de alguien que sentía lástima o incluso desprecio. Mientras se realizaban las fotos familiares, observé cuidadosamente la dinámica entre todos los presentes. Carla era el centro de atención, por supuesto, pero había momentos en que su máscara de novia feliz se deslizaba ligeramente. Cuando nadie estaba mirando, intercambiaba mensajes de texto con alguien. Cuando le preguntaron sobre sus planes de luna de miel, respondió de manera vaga y distraída. Y cuando Diego trataba de tomarla de la mano o abrazarla espontáneamente, ella se tensaba casi imperceptiblemente antes de responder con afecto fingido. Llegó el momento del cóctel previo a la cena. Los invitados se mezclaban en el jardín principal, disfrutando de aperitivos gourmet y champán francés. La música ambiental creaba un ambiente elegante y festivo.
Era el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Me acerqué a la mesa principal donde Carla estaba recibiendo felicitaciones de los familiares más cercanos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo, pero sabía que este era el momento que había estado esperando durante meses. «Carla», dije con voz clara y fuerte, lo suficientemente alta para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Antes de que comencemos con la cena, hay algo importante que me gustaría decir». Ella me miró con una mezcla de sorpresa e irritación apenas disimulada. «Elena, qué dulce de tu parte querer dar un discurso, pero creo que eso es más apropiado durante la cena formal». Su sonrisa era tensa, forzada. Era evidente que no quería darme la oportunidad de hablar en público. «No será un discurso largo», continué, tomando el micrófono que estaba sobre la mesa principal. «Solo quería compartir algo que creo que todos deberían saber sobre lo especial que es este día». La conversación a nuestro alrededor comenzó a disminuir mientras más personas notaban que algo estaba sucediendo. Carla extendió la mano como tratando de quitarme el micrófono, pero yo di un paso atrás. «Elena, realmente no creo que esto sea necesario», murmuró entre dientes, su sonrisa volviéndose más tensa por segunda. Fue en ese momento exacto cuando decidió atacar. Con una sonrisa venenosa que finalmente reveló su verdadero carácter, se dirigió directamente hacia mí frente a todos los invitados y declaró con voz clara y maliciosa: «Elena, ya que tanto te gusta arruinar momentos especiales, es hora de que sepas la verdad. Todos aquí sabemos que eres una persona tóxica que no debería estar en nuestra familia». El silencio que siguió a las palabras de Carla fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 300 invitados se quedaron inmóviles, copas suspendidas en el aire, tenedores detenidos a medio camino hacia los labios. Algunos familiares mayores se llevaron las manos al pecho, visiblemente conmocionados por la crueldad de sus palabras. La madre de Carla sonreía desde su mesa con satisfacción maliciosa, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Mi hermano Diego permanecía paralizado a su lado, con la boca abierta pero sin emitir sonido alguno. Pero yo no me derrumbé como Carla esperaba. En cambio, sonreí. Una sonrisa tranquila, casi serena, que hizo que su expresión triunfal vacilara por primera vez. «Gracias, Carla», dije con voz pausada mientras tomaba el micrófono firmemente. «Acabas de hacer esto mucho más fácil para mí». Caminé hacia el centro del área de cóctel, donde todos pudieran verme y escucharme claramente. La música se había detenido por completo. Los meseros se habían congelado en sus posiciones. Hasta los niños pequeños habían dejado de correr y jugar. Como muchos de ustedes saben, comencé con voz clara y profesional. Soy psicóloga clínica. Durante los últimos 3 años, he tenido la oportunidad única de observar de cerca un caso fascinante de manipulación psicológica y narcisismo patológico. Carla palideció instantáneamente. «Elena, basta», susurró, pero su voz se perdió en la multitud que ahora prestaba atención absoluta a cada una de mis palabras. Durante estos años, he documentado meticulosamente un patrón de comportamiento que incluye manipulación emocional, aislamiento de víctimas, distorsión de la realidad y triangulación psicológica. Saqué mi teléfono y conecté el Bluetooth al sistema de sonido del club. Permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos concretos de lo que he estado presenciando. La primera grabación comenzó a reproducirse. Era la voz de Carla hablando con mi madre durante una cena familiar 6 meses atrás. «Marta, estoy preocupada por Elena. Creo que tiene serios problemas de celos y dependencia emocional hacia Diego. He estado tratando de ayudarla, pero se está volviendo cada vez más tóxica para nuestra familia». La voz de mi madre respondía con preocupación genuina. «¿Tú crees, Carla? Elena siempre había sido tan dulce». «Sí, pero las apariencias engañan. He notado comportamientos muy preocupantes». La grabación continuó durante 2 minutos más, revelando cómo Carla había estado sistemáticamente plantando semillas de duda sobre mi salud mental en la cabeza de mis propios padres. Los invitados intercambiaban miradas de horror y comprensión. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos. Diego finalmente reaccionó. «Elena, ¿qué es esto? ¿Has estado grabando conversaciones privadas?». Su voz temblaba entre la confusión y la indignación. «Conversaciones donde tu esposa ha estado destruyendo mi reputación con mentiras sistemáticas durante años», respondí firmemente. La segunda grabación era aún más devastadora. La voz de Carla hablando por teléfono con alguien que claramente no era Diego. «No te preocupes, amor. Solo necesito que este circo termine mañana, y después podremos estar juntos como siempre quisimos. Diego es demasiado ingenuo para sospechar algo. Además, una vez que esté casada con él, tendré acceso a todo lo que necesitamos para nuestro futuro».
La voz masculina que respondía era inconfundiblemente la de Rodrigo. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Me siento mal por el tipo. No seas sentimental. Esto es solo un medio para un fin. El jardín del club se transformó en un caos controlado. Los invitados comenzaron a buscar con la mirada a Rodrigo, quien había desaparecido discretamente hacia los baños. Varios tíos y primos de Diego se pusieron de pie, con expresiones que oscilaban entre la furia y la protección. Carla había perdido completamente el color de su rostro. Sus damas de honor la rodearon instintivamente, pero incluso ellas parecían conmocionadas por lo que habían escuchado. La madre de Carla se había levantado de su mesa y caminaba rápidamente hacia nosotros, claramente intentando hacer control de daños. «Eso es mentira», gritó Carla finalmente, encontrando su voz. «Elena está inventando todo esto porque está celosa. Está obsesionada con Diego y no puede aceptar que él me ama a mí». Pero su voz sonaba desesperada, histérica. La compostura sofisticada que había mantenido durante años se estaba desmoronando frente a 300 testigos. Pueden preguntarle a Diego. Él les dirá que siempre he sido leal, que siempre he tratado de incluir a Elena en todo. Se volvió hacia mi hermano con ojos suplicantes. «Amor, diles que esto no es cierto». Pero Diego no podía hablar. Estaba mirando fijamente el teléfono en mis manos, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Sus amigos más cercanos se habían acercado y le tocaban el hombro, tratando de ofrecerle apoyo. Uno de ellos, su mejor amigo desde la infancia, murmuró: «Hermano, yo había notado que algo no cuadraba, pero nunca imaginé». Su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud. Los invitados comenzaban a formar grupos, discutiendo en voz baja lo que acababa de ser revelado. «Hay más», anuncié, y el silencio se restableció inmediatamente. La tercera grabación comenzó a reproducirse. Esta vez era una conversación entre Carla y Rodrigo de apenas 2 días antes de la boda. «Ya hablé con el abogado. Una vez que esté casada, Diego tendrá que mantenerme económicamente sin importar lo que pase. La ley de divorcio me favorece, especialmente si puedo demostrar que su familia me ha sido hostil desde el principio». La voz de Rodrigo sonaba admirativa. «Eres brillante, mi amor». «¿Y qué hay de la hermana? Elena será fácil de manejar una vez que esté fuera de la ecuación. Ya casi logré que Diego la corte completamente de su vida». Esta revelación fue la gota que colmó el vaso. Varios familiares se pusieron de pie simultáneamente. La tía Rosa, hermana de mi padre, y una mujer que normalmente era la diplomacia personificada, gritó desde su mesa: «¡Esta mujer es una estafadora!». El tío Miguel, patriarca respetado de la familia, declaró con voz autoritaria: «Diego, hijo, esto no puede continuar». Los padres de Diego, que habían permanecido en silencio durante las primeras revelaciones, finalmente reaccionaron. Mi madre se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Elena, perdóname. No sabíamos. Jamás imaginamos». Carla estaba completamente desesperada ahora. Se aferró al brazo de Diego con ambas manos, dejando marcas en la tela blanca de su traje. «Por favor, no les creas. Elena está enferma mentalmente. Ha estado planeando esto durante meses porque no puede soportar verme feliz contigo». Sus lágrimas habían arruinado completamente su maquillaje perfecto, creando surcos negros por sus mejillas. «Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro juntos. Rodrigo no significa nada para mí. Solo es un amigo del pasado». Pero ya era demasiado tarde. Diego finalmente había encontrado su voz, y cuando habló, su tono era de una frialdad que nunca había escuchado antes. «¿Dónde está Rodrigo ahora, Carla?». Ella tartamudeó. No lo sé. Probablemente se fue porque se sintió incómodo con toda esta situación». Diego se dirigió directamente hacia los baños, seguido por varios de sus amigos. Lo encontraron escondido en el baño de hombres, obviamente esperando a que la tormenta pasara. Cuando lo arrastraron de vuelta al jardín, Rodrigo ya no podía mantener su fachada de inocencia. «Lo siento, hermano», le dijo a Diego con lágrimas genuinas. «Nunca quise que llegara tan lejos. Carla me dijo que ustedes iban a divorciarse pronto, que solo se casaba contigo para darle gusto a su familia, que después podríamos estar juntos abiertamente». Cada palabra era como un puñal en el corazón de mi hermano. «Ella me dijo que tú ya sabías sobre nosotros, que habían llegado a un acuerdo». Diego se acercó tanto a Rodrigo que sus narices casi se tocaban. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz peligrosamente baja. «¿Cuánto tiempo has estado acostándote con mi esposa?». «Desde antes de que empezara a salir contigo», murmuró Rodrigo, ya sin fuerzas para mentir más. «Nunca terminamos realmente. Ella decía que necesitaba estar contigo por razones familiares, pero que yo era el amor de su vida».
Esta confesión final destruyó completamente cualquier esperanza que Carla pudiera haber tenido de salvarse. Diego se volvió hacia ella con una expresión que jamás olvidaré. No era solo dolor o traición, era el momento exacto en que el amor se transforma en desprecio absoluto. «Quítate el anillo», le dijo con una voz tan fría que varias personas se estremecieron. «Quítatelo ahora mismo». Carla se aferró a su mano izquierda, como si el anillo fuera un salvavidas. «Diego, por favor, podemos hablar de esto en privado, podemos arreglarlo. Te amo, realmente te amo». Pero él ya había comenzado a quitarse su propio anillo. «No», dijo firmemente, «no me amas. Nunca me amaste. Solo amabas lo que yo podía darte». Se volvió hacia la multitud de invitados que observaban en silencio absoluto. «La boda se cancela. El matrimonio se anula. Esta mujer nunca será parte de nuestra familia». Fue entonces cuando Carla perdió completamente la compostura y mostró su verdadero carácter. Se lanzó hacia mí con las uñas extendidas, gritando obscenidades que hicieron que varios familiares mayores se taparan los oídos. «Tú destruiste mi vida. Todo esto es tu culpa. Eres una perra envidiosa y amargada que no puede soportar que alguien más sea feliz». Varios invitados masculinos tuvieron que contenerla físicamente para evitar que me atacara. Su vestido de $15,000 se desgarró en el forcejeo. Su peinado perfecto se deshizo completamente, y su comportamiento errático confirmó todo lo que yo había estado diciendo sobre su verdadera naturaleza. En medio del caos, recordé mi última carta. Sonreí y saqué las llaves del Mercedes-Benz de mi bolso. «A propósito, Carla», anuncié mientras las hacía sonar. «Espero que tú y Rodrigo hayan traído zapatos cómodos para caminar. El auto de bodas era mi regalo para mi hermano y su esposa. Pero como ya no tienes esposo». Las llaves tintinearon en mi mano mientras caminaba hacia el estacionamiento, seguida por las miradas de 300 invitados que finalmente comprendían la magnitud de la justicia que acababa de servirse. El chofer del Mercedes me saludó profesionalmente cuando le expliqué que los servicios ya no serían necesarios. Mientras el lujoso vehículo blanco se alejaba del club, pude ver por el espejo retrovisor a Carla y Rodrigo de pie en el estacionamiento, ella todavía en su vestido de novia desgarrado, él con su traje arrugado por el forcejeo. Los invitados comenzaban a retirarse, algunos deteniéndose para darme abrazos de apoyo, otros para disculparse por haber dudado de mí durante tanto tiempo. Mi hermano Diego se acercó lentamente, con los ojos rojos, pero con una expresión de alivio que no había visto en años. «Elena», me dijo con voz quebrada, «perdóname. Por favor, perdóname por haber dudado de ti. Eres mi hermana, mi familia verdadera, y casi permito que esa mujer me hiciera perderte para siempre». Lo abracé mientras él lloraba en mi hombro, liberando años de manipulación y dolor. «Siempre fui tu hermana, Diego. Nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando tú dejaste de confiar en mí. Eso es lo que hace la familia verdadera. Resistir incluso cuando todo se pone oscuro». Los invitados que permanecían en el club comenzaron a organizarse espontáneamente para apoyar a Diego. Las mesas de comida preparadas no podían desperdiciarse, y varios tíos sugirieron convertir la ocasión en una celebración de liberación en lugar de una boda. «Celebremos que Diego escapó de esa víbora», declaró el tío Miguel, levantando su copa de champán. «Y celebremos que Elena tuvo el valor de defender a su familia cuando más lo necesitábamos». El brindis fue seguido por aplausos espontáneos que resonaron por todo el jardín. Carla intentó un último acto desesperado. Se acercó a mis padres, con lágrimas dramáticas corriendo por su rostro destruido. «Marta, Roberto, por favor no dejen que Elena destruya todo lo que hemos construido juntos. Ustedes me conocen, saben que soy una buena persona que cometió errores. Pero mi madre, que había sido una de las personas más manipuladas por Carla durante años, finalmente había visto la verdad. Carla», le dijo con firmeza, «lo único que construiste fueron mentiras, y las mentiras siempre se derrumban eventualmente. Mi padre, normalmente un hombre de pocas palabras, fue aún más directo. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y salir de este lugar. Si no te vas voluntariamente, llamaré a seguridad». Carla miró desesperadamente a su alrededor, buscando algún aliado, alguna persona que pudiera convencer de que era la víctima en esta situación. Pero incluso sus propias damas de honor habían comenzado a alejarse de ella, algunas susurrando entre ellas sobre comportamientos extraños que habían notado pero habían ignorado anteriormente. La madre de Carla intentó una última maniobra de salvamento. Se acercó a Diego con una sonrisa tensa. «Diego, querido, sabes que las mujeres a veces decimos cosas que no pensamos cuando estamos estresadas. Carla ha estado bajo mucha presión con los preparativos de la boda.
Estoy segura de que todo esto es un gran malentendido. Pero Diego ya había madurado años en las últimas 2 horas. Señora Patricia, respondió con cortesía fría, no hay malentendido posible. Su hija me mintió, me manipuló y me traicionó con otro hombre. Eso no es estrés. Eso es quien ella realmente es. Mientras Carla y su familia se retiraban del club en medio de miradas de desprecio y susurros de desaprobación, los invitados que permanecían comenzaron a compartir historias que habían estado guardando durante años. La prima Sandra reveló que Carla le había pedido prestados $5,000 meses atrás y nunca los había devuelto. El amigo de Diego, Mauricio, admitió que había visto a Carla y Rodrigo besándose en un centro comercial 6 meses antes, pero había pensado que se trataba de alguien que se le parecía. Una tras otra, las piezas del rompecabezas se fueron colocando en su lugar. Es increíble cómo pudo engañarnos a todos durante tanto tiempo, comentó mi tía Rosa mientras observábamos las luces del Mercedes desaparecer en la distancia. Era tan convincente, tan manipuladora. Mi madre tomó mi mano con fuerza. Elena, nunca podremos agradecerte lo suficiente por haber salvado a Diego de esa mujer. Si se hubiera casado realmente con ella, habría destruido su vida. Asentí, sintiendo finalmente que el peso que había estado cargando durante años se levantaba de mis hombros. La fiesta improvisada que siguió fue una de las celebraciones más auténticas y alegres a las que había asistido en mucho tiempo. Sin la presencia tóxica de Carla envenenando cada interacción, la familia pudo finalmente relajarse y disfrutar de la compañía mutua. Diego se quitó la corbata y se arremangó la camisa, riendo genuinamente por primera vez en meses. Los músicos, que habían sido contratados para tocar durante la recepción, decidieron quedarse y tocar música alegre mientras los invitados bailaban bajo las estrellas. Alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, Diego y yo nos sentamos juntos en una banca del jardín, contemplando el cielo estrellado. Elena, me dijo suavemente, ¿cómo supiste? ¿Cómo tuviste la paciencia y la sabiduría de documentar todo esto durante tanto tiempo? Le expliqué sobre mi entrenamiento profesional, sobre cómo había reconocido los patrones de manipulación desde el principio, pero también sobre cuánto me había dolido ver cómo ella lo estaba alejando de mí y de la familia. La parte más difícil, le confesé, no fue recopilar la evidencia, fue mantener la esperanza de que algún día recuperaría a mi hermano. Él me tomó de la mano, algo que no había hecho en años. Nunca perdiste a tu hermano, Elena. Solo perdiste de vista cuánto te quería porque me habían nublado el juicio. Pero el amor verdadero de hermanos no se destruye tan fácilmente. Sus palabras sanaron heridas que había estado cargando durante demasiado tiempo. Esa noche, después de despedirnos de los últimos invitados, ayudé a Diego a recoger los regalos de boda que había que devolver. Entre ellos estaba la vajilla de porcelana que Carla había elegido, valorada en $8,000, y las copas de cristal que habían pertenecido a la bisabuela de Diego. Al menos ahora sabemos que todo esto se quedará en la familia. Bromeé mientras empacábamos cuidadosamente cada pieza. Diego sonrió por primera vez con genuina alegría en lugar de alivio. Sí, y cuando llegue el momento adecuado, con la persona adecuada, será mucho más significativo. Un año después del día que debería haber sido la boda de Diego, nuestra familia había experimentado una transformación completa. La experiencia con Carla había servido como una lección brutal, pero necesaria sobre la importancia de la confianza familiar y los peligros de permitir que personas manipuladoras se infiltren en nuestros círculos más íntimos. Diego había usado ese año para redescubrir quién era él cuando no estaba siendo constantemente manipulado y controlado por otra persona. Mi hermano regresó a sus pasatiempos abandonados, la fotografía, el senderismo y las cenas familiares de los domingos que habían sido tan importantes para nosotros durante nuestra juventud. Perdió el peso que había ganado durante su relación tóxica con Carla, recuperó su sentido del humor y, más importante aún, volvió a confiar en su propio juicio. Es extraño, me confesó durante uno de nuestros almuerzos semanales, pero siento como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona durante esos 3 años. Ahora que puedo pensar claramente, me doy cuenta de cuántas decisiones tomaba simplemente para evitar conflictos con ella. Nuestros padres también habían aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de escuchar a todos los miembros de la familia cuando expresan preocupaciones legítimas. Mi madre se disculpó múltiples veces por haber dudado de mis observaciones sobre Carla. Ella era tan convincente, me explicó durante una de nuestras conversaciones. Siempre tenía una explicación lógica para todo, y hacía que tus preocupaciones parecieran exageradas o motivadas por celos. Mi padre, por su parte,
había implementado una nueva política familiar. A partir de ahora, declaró, si cualquier miembro de esta familia tiene preocupaciones serias sobre alguien, las escucharemos con mente abierta antes de tomar decisiones importantes. El impacto en la familia extendida también fue significativo. Varios primos y tíos admitieron que habían tenido dudas sobre Carla, pero no se habían sentido en posición de expresarlas. La tía Rosa compartió que había notado inconsistencias en las historias que Carla contaba sobre su pasado, pero había asumido que eran detalles sin importancia. El tío Miguel reveló que su esposa siempre había sentido que algo no estaba bien con Carla, pero habían decidido mantenerse al margen para evitar problemas familiares. Durante ese año, recibimos noticias ocasionales sobre Carla a través de conocidos mutuos. Aparentemente, había intentado varias relaciones después del escándalo de la boda, pero su reputación la precedía. Varios hombres habían terminado las citas después de escuchar las historias sobre lo que había sucedido en la boda de Diego. Rodrigo, por su parte, había terminado su relación con ella pocas semanas después del incidente, aparentemente porque no podía manejar la culpa de haber participado en su plan de engaño. La carrera profesional de Carla también se había visto afectada. Trabajaba en una empresa donde varios empleados tenían conexiones con nuestra familia extendida, y los rumores sobre su comportamiento manipulador habían creado un ambiente incómodo. Eventualmente, había tenido que buscar empleo en otra ciudad, donde nadie conocía su historia. Es triste, comenté cuando nos enteramos de esto, pero las acciones tienen consecuencias. No puedes pasar años lastimando a las personas y esperar que no haya repercusiones. Diego había comenzado a salir casualmente con algunas personas, pero con mucha más sabiduría y precaución que antes. Esta experiencia me enseñó a reconocer señales de alarma, me explicó. Ahora presto atención a cómo las personas tratan a mi familia, cómo hablan de sus relaciones pasadas, y si sus acciones coinciden con sus palabras. Era evidente que había desarrollado una madurez emocional que no había tenido antes de la experiencia con Carla. En cuanto a mí, el año había sido uno de crecimiento profesional y personal. La experiencia de documentar y exponer el comportamiento manipulador de Carla había reforzado mi pasión por la psicología y específicamente por ayudar a las personas que se encuentran en relaciones tóxicas. Había comenzado a especializarme en terapia familiar y había publicado varios artículos profesionales sobre la identificación de patrones de manipulación en relaciones íntimas. Mi propia vida romántica también había florecido, después de años de estar demasiado concentrada en proteger a Diego de Carla. Conocí a Alejandro, un colega psicólogo, durante una conferencia profesional. Lo que más me atraía de él era su integridad absoluta y la manera en que trataba a su propia familia con respeto y cariño genuino. Es refrescante, le dije a Diego durante una de nuestras conversaciones, estar con alguien que ve a la familia como un refugio en lugar de como algo que debe ser manipulado o controlado. Diego y Alejandro se llevaron bien desde el primer encuentro, algo que me tranquilizó profundamente después de la experiencia anterior. Me gusta que no trata de cambiar la dinámica entre nosotros, observó Diego después de conocer a Alejandro. Carla siempre estaba tratando de redefinir las relaciones familiares para beneficiarse a sí misma. Alejandro simplemente se integra de manera natural. Esta observación me confirmó que Diego había aprendido realmente de su experiencia pasada. En el aniversario exacto del día que debería haber sido su boda, Diego organizó una cena familiar para celebrar lo que él llamó mi día de liberación. Todos estábamos reunidos en la casa de nuestros padres, riéndonos y compartiendo recuerdos felices, cuando Diego se puso de pie para hacer un brindis. Hace exactamente un año, comenzó. Estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Gracias a que mi hermana Elena tuvo el valor y la sabiduría de defender a esta familia, estoy aquí hoy como un hombre libre y verdaderamente feliz. Levantó su copa hacia mí. Elena, nunca podré agradecerte lo suficiente por haber resistido años de manipulación y mentiras para salvarme de una vida de engaños. Tu lealtad hacia esta familia, incluso cuando yo dudé de ti, es algo que recordaré por el resto de mi vida. Las lágrimas corrían por las mejillas de nuestros padres mientras todos brindábamos. Era el reconocimiento que había estado esperando durante tanto tiempo, pero más importante aún, era la confirmación de que nuestra familia había salido más fuerte de esta terrible experiencia. Esa noche, mientras ayudaba a recoger después de la cena, encontré una foto que habíamos tomado en la famosa boda que nunca fue. Era una imagen de Carla en su vestido desgarrado, con el maquillaje corrido, siendo escoltada fuera del club por su madre. Por un momento, sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero entonces recordé las lágrimas de Diego cuando descubrió la traición, el dolor en los ojos de mis padres cuando se dieron cuenta de cómo habían sido manipulados,
y los años de sufrimiento que había causado su comportamiento tóxico. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Diego acercándose por detrás. Le mostré la foto y ambos la observamos en silencio durante un momento. ¿Alguna vez te sientes mal por lo que pasó?, me preguntó. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me siento mal porque tuvo que llegar hasta ese punto, dije finalmente, pero no me siento mal por haber defendido a nuestra familia. Carla tomó sus decisiones, y nosotros simplemente nos aseguramos de que enfrentara las consecuencias de esas decisiones. Diego asintió y tomó la foto de mis manos. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa. Creo que es hora de dejar el pasado donde pertenece. Y con eso, rompió la fotografía en pequeños pedazos y los arrojó a la basura. A partir de ahora, declaró, solo nos enfocaremos en el futuro que construiremos juntos como familia. Era la declaración perfecta para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante esos años difíciles. La familia verdadera no siempre es perfecta, pero siempre se protege mutuamente. A veces, defender a las personas que amas requiere tomar decisiones difíciles y enfrentar situaciones incómodas. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz, y las personas que realmente te aman reconocerán tus sacrificios y tu lealtad. Carla había apostado a que su manipulación era más fuerte que los lazos familiares genuinos. Había calculado mal la profundidad del amor entre hermanos y la resistencia de una familia unida por vínculos reales en lugar de conveniencia. Su venganza perfecta se había convertido en su propia destrucción, y nosotros habíamos salido no solo intactos, sino más unidos que nunca. La última vez que tuvimos noticias de ella, Carla estaba viviendo en otra ciudad, trabajando en un empleo que no estaba relacionado con sus estudios, y aparentemente sin relaciones significativas. Rodrigo había regresado con una exnovia anterior y, según los rumores, había aprendido la lección sobre involucrarse con mujeres comprometidas. Su historia había servido como una advertencia para otros hombres en nuestro círculo social sobre las consecuencias de participar en engaños románticos. Mientras tanto, nuestra familia había prosperado. Diego había sido promovido en su trabajo. Nuestros padres habían renovado su casa y estaban disfrutando de su papel como abuelos de los hijos de nuestros primos. Y yo había encontrado tanto el éxito profesional como la felicidad personal que había estado buscando. La experiencia con Carla, por dolorosa que había sido, nos había enseñado a valorar lo que realmente importa: la honestidad, la lealtad y el amor incondicional que solo existe en las familias verdaderamente unidas. Al final, Carla había conseguido exactamente lo que se merecía: una vida solitaria, llena de las consecuencias de sus propias mentiras y manipulaciones. Su plan perfecto para usar a mi hermano como escalón hacia una vida cómoda se había convertido en su completa ruina social y emocional. Y nosotros, la familia que había tratado de destruir, estábamos más fuertes y felices que nunca. La justicia, aunque a veces tarda en llegar, siempre encuentra su camino. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente